Gramática española lección 35, adjetivos y pronombres demostrativos. Existe una clase o tipo de verbos en español para hablar sobre las cosas que hacemos diariamente en nuestra vida, son los verbos reflexivos. Siempre se reconoce a estos verbos porque tienen la partícula se al final de su forma. Verbos como por ejemplo, vestirse, despertarse, cepillarse, acostarse, llamarse. Esta partícula indica que el verbo es reflexivo y por lo tanto debemos usar una estructura especial. Vemos ejemplos de esta estructura con los verbos lavarse y cepillarse. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Me lavo, te lavas, se lava, nos lavamos, os laváis, se lavan. Me cepillo, te cepillas, se cepilla, nos cepillamos, os cepilláis, se cepillan. Estos pronombres expresan la persona que habla, por esa razón podemos no decir los pronombres personales en una frase, directamente los pronombres reflexivos. Me lavo la cara. Yo. Te cepillas los dientes. Tú. Nos lavamos los pies. Nosotros. A diferencia del resto de verbos no reflexivos, los verbos reflexivos expresan una acción que comienza y termina en la misma persona. Yo como chocolate. Un sujeto, yo, un objeto, chocolate. Yo me ducho cada día. Un sujeto y un objeto, yo. Con los verbos reflexivos no necesitamos un objeto después del verbo porque la acción se aplica sobre nosotros, nosotros somos el objeto de las acciones reflexivas. Al igual que con los verbos no reflexivos, podemos encontrar algunos verbos reflexivos irregulares. Es el caso de vestirse o acostarse. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Me visto, te vistes, se viste, nos vestimos, vos vestís, se visten. Me acuesto, te acuestas, se acuesta, nos acostamos, os acostáis, se acuestan. Podemos usar varias expresiones frecuentes con verbos reflexivos para hablar sobre nuestros hábitos diarios. Por la mañana, por la tarde, por la noche, a las 10 de la noche, a las 9 de la mañana, antes de, después de, luego, más tarde. Vemos el siguiente texto sobre un día normal en la vida de Jorge. Quizás sería más fácil recordar que esto, eso y aquello son equivalentes a esta cosa, esa cosa, esa cosa. Esto igual esta cosa. Eso igual esa cosa. Aquello igual aquella cosa. Mi familia mientras vemos la televisión. A las 12 de la noche más o menos, me acuesto y me duermo. Los días y los meses en español. Los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre,